Uno de los aspectos que debe ser resaltado y además de resaltado, destacado, recuperado y debidamente rescatado desde el punto de vista jurídico en la Constitución de Querétaro es la incorporación a nivel constitucional de una nueva ola de derechos que venía siendo objeto de la preocupación social en los estados. Las injusticias en los abusos de las relaciones laborales, la materia de exclusión en materia de educación, los temas relativos a la salud, cultura popular, todos estos son temas que estaban siendo objeto de la polémica, de la revuelta, de la revolución social y que de alguna manera mostraban el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Sin embargo, las constituciones para ese momento seguían el modelo de corte liberal, donde a lo sumo los derechos individuales relativos a la propiedad, a la libertad y el derecho a la vida, a la integridad personal en algunos de sus aspectos y dimensiones, habían sido consagrados por el constitucionalismo para ese momento. Ya la Iglesia, con la encíclica Rerum Novarum, había marcado el tema de la cuestión social como un punto fundamental a ser considerado por los estados. Y las revueltas sociales de distinta índole habían tenido lugar desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Por eso es que la Constitución de Querétaro, inclusive adelantándose a la Constitución de Weimar de 1919, la Constitución de Querétaro de 1917, al incorporar los derechos de corte social, hizo un aporte, un avance en el constitucionalismo moderno que de alguna manera nos va a marcar hasta nuestros días. Inclusive a partir de ese aporte comienza a configurarse en Europa lo que se llamó el Estado social y democrático de derecho, precisamente porque va a superar el Estado liberal burgués de derecho hacia un Estado que pretende fomentar la igualdad entre los individuos y más allá que fomentar, garantizar que los habitantes, las personas bajo la jurisdicción del Estado, podían contar con un mínimo vital común de igualdad para poder alcanzar la no discriminación y la igualdad real. Fíjense que la igualdad ante la ley estaba consagrada en las constituciones liberales desde el siglo XVIII y siglo XIX. Pero esa igualdad jurídico-formal de los ciudadanos, de las personas ante la ley, no es real hasta nuestros días y no era real, por supuesto, en ese momento, porque la desigualdad en la educación, la desigualdad en las condiciones laborales, la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, impedía que pudiéramos hablar de un mínimo vital de igualdad entre todas las personas. Inclusive, al principio se vieron estos derechos sociales, económicos y culturales como aspiraciones del Estado, como metas, como fines, y su justiciabilidad se vio limitada en muchos ordenamientos, incluido por la información que tengo, bajo el amparo mexicano, aunque no se le excluía formalmente estos derechos, en la práctica se acentuaba más en los derechos individuales. Pero esto fue conquistando poco a poco el constitucionalismo moderno, este impacto de la Constitución de Querétaro en los derechos sociales, hasta el punto de convertirse en derechos constitucionales, digamos así, universalmente reconocidos, no solamente en las constituciones, sino en las declaraciones de derechos humanos, tanto en el ámbito interamericano como en el ámbito universal de Naciones Unidas. Tenemos inclusive un pacto internacional de derechos
económicos, sociales y culturales, y hoy en día se reconoce inclusive la justiciabilidad y la protección internacional de estos derechos por parte de los individuos cuyos estados no los hayan protegido adecuadamente y que pueden acceder a este comité. Todo eso podríamos decir que comenzó en el constitucionalismo de alguna manera con el aporte de la Constitución de Querétaro.